Buenas, mi nombre es Alejandro González Abreu y estoy haciendo una exposición para base de datos. Mi base de datos seleccionada es Oracle Database. Es la primera entre los mayores eh, manejadores de base de datos a nivel mundial. Sistema de gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos o Database Management System es un conjunto de programas invisibles para el usuario final, con el que administra y gestiona información que incluye una base de datos. Realiza las funciones de modificar, extraer y almacenar información de una base de datos, además de poseer herramientas con funciones de eliminar, modificar, analizar, etc. datos de estas. En la actualidad hay generadores de base de datos que cumplen un modelo para hacer a la misma de modo más sencillo, con lenguajes de consulta que permiten generar informes, analizar, garantizar la seguridad y la integridad de los datos. Sistema de gestor de base de datos, SGBD. Existen múltiples de SGBD y pueden ser clasificados según formas en que se administran los datos, no relacionales o relacionales. Sistema de gestión de bases de datos relacional, SQL, se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente de sus propios registros y atributos. Entre los populares se encuentra el Oracle Database, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres e IBM DB2. Sistemas de gestión de bases de datos no relacionados se caracterizan por que no requieren de estructura de datos fijos como tablas, no garantizan complementos, la caracterización ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, y porque escalan muy bien horizontalmente. Los más populares son MongoDB, Redis y Cassandra. Manejo de entorno para Oracle Database. Oracle es una empresa de desarrollo de bases de datos que almacena y facilitan el manejo de grandes cantidades de información relacionada entre sí. Se trata de una de las mayores compañías de software del mundo y también de las más caras al crear aplicaciones empresariales de alto rendimiento. Oracle Database es un sistema de gestión de bases de datos de tipo objeto relacional que permite almacenar y representar los datos de la empresa y los clientes de forma conjunto de datos organizados. Según DB-Engines, Oracle ocupa el primer puesto de los 380 sistemas de base de datos más populares, seguido por MySQL, Microsoft SQL Server y PostgreSQL para septiembre de 2023. La arquitectura de los sistemas Oracle consiste en una base de datos para almacenar los archivos de la base de datos, uno o más instancias de una base de datos para la gestión de los datos y uno o más procesos de escucha que conectan a los clientes de la base de datos con las instancias de las bases de datos. Aquí se separan las estructuras de datos lógicas y físicas en las bases de datos Oracle. Entrando al SGBD seleccionado, se obtiene el manejo de entorno para Oracle Database. Entre ellos podemos encontrar los usos de Oracle Database como almacenamiento de un tipo predefinido de datos, compatibilidad con el lenguaje de consulta estándar, SQL, administración y manipulación de los datos, almacenamiento de información, almacenamiento masivo de datos, proporcionar opciones de seguridad y recuperación de base de datos. Oracle Database utiliza el lenguaje de programación estandarizado SQL, Structured Query Language, para crear estructuras de base de datos, gestionar registros y realizar acciones o recuperar datos. PLSQL es el lenguaje de programación propio y está estrechamente vinculado a SQL y ofrece la posibilidad de complementar SQL con extensiones de programación de Oracle. Oracle soporta Java y recupera la programación Java con PLSQL. Una base de datos Oracle tiene dos elementos: la instancia de Oracle, formada por el conjunto de procesos, y la estructura de datos de memoria que requiere el servidor cuando esté en funcionamiento. La instancia se compone de la memoria y los procesos en segundo plano que respaldan la base de datos. Una instancia de Oracle se asigna siempre a una única base de datos, mientras que una instancia de SQL Server puede contener varias bases de datos.
Sus estructuras de almacenamiento físicas son archivos de datos, archivos de control con metadatos de base de datos y archivos red log para documentar los cambios. Sus estructuras de almacenamiento lógicas son tablas y bloques de datos, stens, para agrupar bloques de datos lógicos, segmentos, frases de stens y espacio de tabla. Contenedores lógicos de segmentos. Incluye tipos de datos para manejar todos los tipos de contenidos de Internet, enriquecidos como datos relacionados, datos relacionales de objetos, XML, texto, audio, video, imagen y espacial. Este tipo de datos aparecen como tipos nativos en la base de datos. Es una plataforma integrada que admite SQL, JSON, XML y lenguajes de procedimiento, por ejemplo, PL/SQL, Java, C++, C++, de forma sencilla, con alto rendimiento y escalabilidad. Entorno. Servidor de base de datos. Se trata de una computadora o grupo de computadoras donde se ejecuta la base de datos de Oracle. Oracle se ejecuta en muchos entornos informáticos populares. Los más utilizados son con Oracle Unix, Linux o algunas versiones de Microsoft Windows. Sistema de gestión de base de datos. Este es el software de Oracle en sí. Este software se instala en el servidor de base de datos. Debe tener instalado antes de la creación de una base de datos. Base de datos. Una base de datos es sobre todo un conjunto de tablas y datos que constituyen la información persistente permanente para su sistema. También almacenar muchos objetos en la base de datos como el código, índices, entre otros. Servidor de aplicaciones es el equipo donde se almacena y se ejecuta el código de aplicación. Ahora que la mayoría de desarrollo de aplicaciones se realiza para la web, necesita un lugar para almacenar y ejecutar estos programas. Esos programas se ejecutan normalmente en un servidor de aplicaciones. Software del servidor de aplicaciones. Para poner este funcionamiento las aplicaciones en un servidor de aplicaciones se necesita un software especial para administrar y ejecutar estos programas, equipo cliente y su software. Hay rutinas de lotes que se ejecutan directamente en el servidor de base de datos, pero los programas clientes se ejecutan desde un PC. Los programadores clientes servidores se ejecutan directamente en el PC del cliente. Las aplicaciones web se ejecutan principalmente en el servidor de aplicaciones y presentan la salida de la pantalla a la máquina cliente solo a través del navegador. Red. Los equipos de servidor de base de datos, servidor de aplicaciones y el cliente tienen que ser capaces de comunicarse entre sí a través de algún tipo de red o internet. Es multiplataforma, puede ejecutarse en varios hardware en todos los sistemas operativos, incluidos Windows, Unix, Linux y macOS. Tiene su pila de la red que permite que las aplicaciones de una plataforma diferente se comuniquen con Oracle Database sin problemas. Por ejemplo, las aplicaciones que se ejecutan en Windows pueden conectarse a la base de datos Oracle que se ejecuta en Unix. Es compatible con ACID. ACID, su acrónimo significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Es el conjunto de propiedades que garantiza que las transiciones de una base de datos se procesen de manera fiable, que ayuda a manejar la integridad y confianza de los datos. Compatible con las tecnologías abiertas como, por ejemplo, GNU Linux. La conexión de Oracle utiliza instancias para acceder a la base de datos. Conexión de Oracle Database de aplicaciones. Base de datos de Oracle. La arquitectura de los sistemas de base de datos de Oracle consta de una base de datos para almacenar archivos de base de datos, una o más instancias de base de datos para la gestión de datos y uno o más procesos de escucha que conectan clientes de base de datos con instancias de base de datos. Aquí las estructuras de base de datos lógica y física se separan en base de datos Oracle. Instancias en Oracle. En Oracle, una instancia es la combinación de los procesos en background y las estructuras de memoria. Para acceder a los datos contenidos en la base de datos hay que iniciar la instancia. Cada vez que se inicia una instancia se asigna un área global del sistema SGA y se inician los procesos de background
Oracle. De esa manera, Oracle utiliza un conjunto de procesos e instancias que son compatibles por todos los usuarios. Existen estructuras de memoria que son utilizados para almacenar los datos más recientes solicitados a la BD. Una instancia solo podrá abrir y utilizar una base de datos a la vez, aunque una BD podría ser utilizada por varias instancias. Aplicaciones desarrolladas para plataformas compatibles con Oracle, Windows y AWS, HBooks, Solaris y Linux. Oracle Database es bastante compatible con el desarrollo de aplicaciones sin esquema mediante el uso del modelo de datos JSON JavaScript Object Notation para aumentar la productividad de los desarrolladores. Se deben establecer los privilegios de base de datos para determinar la utilización que debe de tener para crear o acceder a la tabla de los almacenes de datos para la base de datos de Oracle. El acceso a la información es realizado a través de estándares como SQL, JDBC, SQLJ, ODBC.net, OLE.net y ODP.net, SQL, XML, XQuery y WebDAV. Por ejemplo, para Windows el archivo que se ocupa de la conectividad entre Oracle y SQL, este archivo se denomina archivo transnames.ora. Oracle Database DDLS, lenguaje de definición de datos. El DDL es la parte del lenguaje del SQL que realiza la función de definición de base de datos SGBD. Fundamentalmente se encarga de la creación, modificación y eliminación de los objetos de la base de datos, es decir, de los metadatos. Es el encargado de la creación de base de datos, de las tablas, entre otros. Los elementos llamados objetos de la base de datos, tablas, vistas, columnas, índices, etc., se almacenan en el diccionario de datos. Las instrucciones de DDL generan acciones que no se pueden deshacer. No hay rollback, es un commit inmediato, salvo que se disponga de alguna copia de seguridad de otros datos de recuperación. Los comandos son create, alter, drop, truncate y rename. Crear, create, modificar, alter, eliminar objeto, drop, eliminar el registro de un objeto, truncate, renombrar objeto, rename. Aquí podemos encontrar varios ejemplos, entre uno create database, alter table space, drop user, alter sequence, truncate table, rename tmb, to my table, entre otros. Se recomienda un respaldo previo del objeto cuando se usa create, alter, drop, truncate o rename. Para usar comandos se requieren ciertos privilegios a nivel de sistema. Como se puede ver en este ejemplo, se utiliza diferentes formas de crear una tabla. Se muestran dos ejemplos, uno donde se quiere crear un tipo orden y otro donde se quiere crear un calendario. Para modificar una tabla se muestran ejemplos, un ejemplo adicionando un primary key o clave primaria, otro una secuencia o campos que se incrementa mediante una instrucción o código programado, drop, truncate y rename. Eliminar tabla, eliminar los registros de una tabla o renombrar una tabla de usar, drop, truncate y rename respectivamente cada uno. Oracle DMLS, lenguaje de manipulación de datos. Las extensiones DML, lenguaje de manipulación de datos, son elementos del lenguaje de SQL que se utiliza para la recuperación y manipulación de datos. Con estas declaraciones puedes realizar operaciones como agregar nuevas filas, actualizar y eliminar filas existentes, funcionar tablas, etc. Es el componente de la declaración SQL que controla el acceso de datos y a la base de datos. Básicamente, las declaraciones DSL se agrupan en las declaraciones DML. Al conjunto de instrucciones DML que se ejecutan
consecutivamente se le llama transición. Las transiciones pueden ser anuladas, ya que forman una unidad lógica de trabajo que hasta que no se acepten sus resultados no serán definitivos. De todas las acciones de ML, el único dato devuelto por el sistema es el número de filas que se han modificado al ejecutar la instrucción. Los comandos van de la mano con la diferenciación de las tablas y las autorizaciones correspondientes. Select, seleccionar campos en una o más tablas. Insert, incluir registros en una tabla. Update, actualizar la data de una tabla específica a nivel de columna. Y delete, elimina registros de una tabla. Se usa commit para que todas las instrucciones de la transacción se acepten o rollback para que se anulen. Ahora que si se usan unas instrucciones DCL o DCL dentro del DML, es un commit automático. Aquí podemos ver la sintaxis del select. Select recupera 0 o más filas de una de las tablas de base de datos o vistas de base de datos. En la mayoría de las aplicaciones es el comando de lenguaje de consulta de datos más utilizado. Alt es por defecto para mostrar todos los registros que se cumplan las condiciones. Distinct, todos los registros sin duplicado. El signo de multiplicación especifica que todas las columnas de todas las tablas listadas en el front serán mostradas. Es XPR tienen una sintaxis específica, puede incluir operadores menor, mayor, in, not, in, any, between, PSCI, floor, mod, round, subtract, etc. Ese alias se usa para el encabezado de la columna o EXPR. User table especifica cuál vista aún o tabla se mostrará. Opcionalmente se indica del dueño de la tabla. T-alias, un alias para la tabla. Condición es una combinación de uno o más XPR y operaciones lógicas que se evalúan true o false. Posición. Identifica una columna por su posición dentro del select. Un número sustituye el nombre ASC, DSC. Como se ordenan las columnas. Column es una columna listada en el front. No wait oracle. Debe devolver el control del usuario en lugar de esperar si intenta bloquear una fila que está bloqueada por el usuario. Select, en la database, las instrucciones de manipulación de datos más poderosas no solo se constituyen consultando, sino que pueden actualizar tablas o eliminar registros de las tablas a través de select, que pueden ser tan sofisticadas y poderosas como el programador puede diseñarlas. Como podemos ver, hay varias notas para cada sentencia. Select, update, aquí tenemos varios ejemplos entre delete, y se usa ejemplos funciones de agregación como count, max, min, sum. Estos son solamente ejemplos como tal. Funciones de agregación. Estas funciones permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados, pero devolviendo un único valor agregado para todos ellos, es decir, permite obtener medidas máximas, etc. sobre un conjunto de valores. Las funciones de agregación básicas: count devuelve el número total de las filas seleccionadas por la consulta. Min devuelve el valor mínimo del campo que especifique. Max devuelve el valor máximo del campo de especificación. Sum suma los valores del campo que se especifique. Solo se puede utilizar en columnas numéricas. ABG devuelve el valor promedio del campo con especificaciones. Solo se puede utilizar en columnas numéricas. Todas estas funciones se aplican a una sola columna especificada entre paréntesis, excepto la función count, que se puede duplicar a una columna o indicar un asterisco. La diferencia entre poner el número de una columna o un asterisco es que el primer caso no cuenta los valores nulos para dicha columna y el segundo sí. La cláusula group by unidad aún se les permite agrupar filas
según las columnas que se indiquen como parámetros y se suele utilizar en conjunto con las funciones de agrupación para obtener datos resumidos y agrupados por las columnas que se necesiten. Existe una cláusula especial llamada Javi que permite especificar las condiciones de filtro para los diferentes grupos de filas que devuelven estas columnas agregadas. Javi es muy similar a la cláusula where, pero en vez de afectar a las filas de las tablas, afecta a los grupos obtenidos. Oracle Database DAQLS, lenguaje de consulta de datos. Select permite fundamentalmente obtener datos de ciertas columnas de una tabla de proyección, obtener registros, filas de una tabla de acuerdo con ciertos criterios, selección, mezcla datos de tablas diferentes, asociación, join, realiza cálculos sobre los datos, agrupar datos. El DQL es una abreviatura del Data Query Language, lenguaje de consulta de datos de SQL. El único comando que pertenece a este lenguaje es el versátil comando select. Las declaraciones select permiten consultar la base de datos para buscar información en una o más tablas y devolver la consulta como un conjunto de resultados. Un conjunto de resultados es una estructura de matriz, o más precisamente, un conjunto de resultados es una matriz bidimensional. El índice interno de cada fila de datos es la pseudocolumna rowit, que se asigna a la dirección física donde se escriben los datos. Aquí podemos ver unos ejemplos de consulta, la selección de todos los registros de una tabla o de algunos campos, uso de alias para los campos o las tablas, utilizamos varios celes, con cálculos aritméticos concatenados con campos con barras, con comparación para el where, el mayor, el menor igual, el menor, el igual, el diferente, el contrario o operadores lógicos con AND, OR o NOT, y otras condiciones para el where, built-in, inline, like, not null, null, etc. Subconsultas. El uso de subconsultas es una técnica que permite utilizar el resultado de una tabla select en otras consultas select. Permite solucionar consultas complejas mediante el uso de consultas previas conseguidas a través de otra consulta. El select se coloca en el interior de otro select, se conoce con el término de subselect. El subselect se puede colocar dentro de las cláusulas where, having, he, from o join. Se puede crear tablas con un subconsulta, se pueden actualizar tablas con una subconsulta y se pueden actualizar o eliminar registros de una tabla con una subconsulta. Oracle Database DCL, lenguaje de control de datos. Un lenguaje de control de datos, Data Control Language, es proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos e incluye una serie de comandos SQL que permiten al administrador con control del acceso a los datos contenidos en la base de datos. Se ocupa principalmente de los derechos, permisos y otros controles. Se utiliza para asignar niveles de seguridad en la base de datos, lo que implica múltiples configuraciones de usuarios, también para otorgar roles definidos y privilegios de acceso a los usuarios. En Oracle, la ejecución de un comando DSL implica un commit de forma implícita. Ejemplos de DSLs. Permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. En Oracle, la ejecución de un comando DSL implica un commit de forma implícita. Aquí podemos ver un DML, su sintaxis y ejemplos del GRAN. GRAN otorga a los usuarios o roles permitidos privilegios de acceso a la base de datos. Acceso solo conectarse para un usuario o rol. Acceso a crear objetos de la base de datos para un usuario o rol. Admin Option permite que el privilegio concedido a un usuario o rol puede ser otorgado a usuarios por el registro que se le está asignando todos los permisos para el usuario en una tabla, como podemos ver. DML, sintaxis y ejemplos del revoke. Revoke retira los privilegios de acceso del usuario otorgando mediante el comando grant.
Se eliminan accesos para usuario borró. Si se indica, se eliminan todos los accesos, se eliminan roles para usuarios, se eliminan privilegios sobre vistas. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.